Una parte del mantenimiento en el sistemas de ignición de alta precisión. Cambiar bujías no es solo quitar y poner, es una intervención en la cámara de combustión donde la termodinámica y la integridad de las roscas en la culata, especialmente en aleaciones de aluminio, son críticas. Fase 1. Preparación y seguridad operacional. Antes de tocar una sola herramienta, debemos respetar la física del motor. Temperatura del motor. El motor debe estar frío. Las culatas de aluminio se expanden con el calor. Intentar extraer una bujía con el motor caliente puede resultar en el barrido de la rosca, una reparación costosa que queremos evitar. Limpieza del entorno. Antes de retirar componentes, use aire comprimido para limpiar el área superior. No queremos que arena o partículas caigan al cilindro cuando retiremos la bujía. Equipo de protección, uso de guantes de nitrilo y gafas de seguridad. Fase 2. Identificación del diseño de culata. Dependiendo de la arquitectura de su motor, se encontrará con uno de estos dos escenarios: bujía al costado de la culata, fuera de la tapa, motores OHV antiguos o refrigerados por aire. Bujía en centro de la culata, dentro de un pozo, motores OHC y DOC. Multiválvulas modernos. Fase 3. Desmontaje correcto de conectores. El método varía drásticamente según la tecnología de encendido, sistemas de cables. Error común: tirar del cable. Esto rompe el núcleo de carbón interno. Técnica correcta: sujete firmemente el chupón o capuchón de goma, gírelo media vuelta para romper la succión térmica y tire hacia afuera. Sistemas COP. Bobina sobre bujía. Desconecte el arnés eléctrico con cuidado, las pestañas plásticas son quebradizas por el calor. Retire el tornillo de sujeción, generalmente de 10 milímetros. Extraiga la bobina hacia arriba verticalmente. Inspeccione que el gorro o bota de goma no esté agrietado. Fase 4. Extracción de la bujía. Existen dos medidas estándar para el hexágono de la bujía. Asegúrese de usar un dado, copa, especial para bujías que incluya un inserto de caucho o imán para evitar que la porcelana se fracture. 5/8 pulgadas, 16 milímetros estándar en la mayoría de motores modernos. 13 a 16 pulgadas, 21 milímetros común en motores más antiguos o de mayor cilindrada. El proceso de extracción y diagnóstico. Inserte el dado y asegúrese de que esté completamente nivelado. Aplique una fuerza constante hacia la izquierda. Si siente una resistencia excesiva, aplique un poco de aceite penetrante y espere, nunca fuerce una bujía pegada. Una vez fuera, inspeccione el color de la punta. Un color café claro o grisáceo indica una combustión sana. Fase 5. Instalación de bujías nuevas. La elegancia de la mecánica está en el torque, no en la fuerza bruta. Verificación de calibración. Antes de instalar, verifique el gap, luz entre electrodos, con un calibrador de laminilla según la especificación del fabricante. Enroscado manual. Introduzca la bujía en el dado y, usando solo la extensión con la mano, enrósquela en la culata. Debe girar suavemente. Si siente resistencia en los primeros hilos, deténgase, está entrando torcida. Apriete final y torque de precisión. Si tiene arandela de aplastamiento, una vez que asiente a mano, gire entre un 16 y un octavo de vuelta con la llave. Lo ideal es usar un torquímetro, generalmente entre 15 y 25 Nm. Consulte su manual específico. Resumen para el éxito. Claves del mantenimiento. Motor frío, fundamental para evitar daños en las roscas de aluminio. Limpieza previa, use aire comprimido para evitar que caigan desechos al cilindro. No tirar de los cables, sujete siempre el capuchón o chupón de goma. Enroscar a mano, inicie la rosca manualmente antes de usar la llave para asegurar la alineación.